Que el Señor les bendiga. Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? ¿Bien? ¿Bien? ¿Súper bien? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por favor, abran sus Biblias en el capítulo 11 de Josué. Estamos estudiando, como bien dijo Naslo, ¿no es cierto? Y como pueden ver también ahí en la pantalla, esta serie, ¿no es cierto?, titulada Llamados para Conquistar, y estamos ya, de hecho ya cumplimos ya 2 meses de estar estudiando este precioso libro. Es un libro que requiere de mucho tiempo, de mucho estudio, de mucha investigación, ¿no es cierto? Y el Señor nos ha dado gracia para poder hacerlo. Hoy día vamos a estudiar el 11 y el 12. Van a ser 2 capítulos de una vez. Vamos a enfocarnos más en el capítulo 11 y algunas cositas, ¿no es cierto?, del capítulo 12. El título de nuestro mensaje es Una Guerra Santa. Ese es el título de nuestro mensaje para hoy, Una Guerra Santa. Y si bien una de las primeras canciones, ¿no es cierto?, que cantamos hablaba acerca de guerra, hablaba acerca de gritar, ¿no es cierto?, aleluya, gritar delante de, ¿no es cierto?, de nuestros enemigos. Y cuando hablamos acerca de nuestros enemigos no nos referimos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, sino en las huestes celestiales y en el mundo espiritual. Hay una hoja, ¿no es cierto?, hay hojas y lápices allá al fondo. Es importante que todos puedan tener una hoja para que podamos profundizar, ¿no es cierto?, en nuestro mensaje. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 nosotros tenemos el llamado de Josué y tenemos también toda la preparación para que Josué, ¿no es cierto?, y el pueblo de Dios entren a la tierra prometida. El capítulo 1 hasta el capítulo 5. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12 tenemos todas las guerras que Josué, ¿no es cierto?, guiado por el Señor, peleó. Capítulo 1 al capítulo 5 tenemos el llamado de Josué y los preparativos para entrar a la tierra prometida, cruzando el Jordán, y desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12 tenemos todas las guerras. Entonces estamos en un proceso de guerra, estamos en un periodo, ¿no es cierto?, de pelear. No es genocidio lo que Dios comete, ¿ya?, con el hecho de decir y ordenar, manden a matar o maten a todo habitante de la tierra de Canaán. No es genocidio. Genocidio es cuando una persona, ¿no es cierto?, o un ejército elimina y mata a toda raza, gente, ya sea estatus social del que sea, bajo, alto, medio, matar niños, mujeres, ancianos. Eso se llama genocidio, lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, con el afán de eliminar a toda la raza judía en los campos de concentración. Eso se llama genocidio, ¿de acuerdo? Pero no es genocidio lo que Dios comete en el libro de Josué, ni tampoco en todo el Antiguo Testamento. Es un propósito divino y es un propósito mayor el hecho de que Dios expulse y saque, ¿no es cierto?, y elimine y extirpe la maldad y el pecado de esta tierra. Ya vamos a ir a los versículos, pero el pecado de Canaán había llegado al colmo de su maldad. El pecado de Canaán había llegado, ¿no es cierto?, hasta la punta del colmo de su maldad. Los templos cananeos se caracterizaban por sus actos de prostitución, se caracterizaban por sus orgías sexuales. La adoración cananea era conocida por los sacrificios humanos. Los dioses cananeos se deleitaban y demandaban matanzas, se deleitaban y demandaban la práctica del sadismo. Era mucho lo que estaba sucediendo en esa tierra de Canaán. Ahora la pregunta viene y usted se puede preguntar, pero ¿por qué Dios no les dio una tierra donde no había gente? Donde habían árboles, bosques, cerca de un río para los cultivos. Y bueno, hay un propósito divino, hay un propósito mayor. Los arqueólogos a través de la historia han encontrado cántaros de barro que contienen huesos de niños sacrificados a Baal. Según la tradición judía, se dice que las familias cananeas que ambiciaban buena suerte en un nuevo hogar practicaban el sacrificio de humanos y los guardaban, ¿no es cierto?, los restos de los cuerpos abajo del piso o del suelo de sus casas o en las paredes. Y esto era, ¿no es cierto?, para llamar la suerte, la prosperidad en una casa nueva. Estas eran prácticas que se hacían, ¿no es cierto?, en la tierra de Canaán. Pero bueno, el pecado de Canaán había llegado a su colmo
Y el juicio que Dios le dio a Sodoma y a Gomorra, que fue muy parecido a lo que en Canaán se hacía, fue por medio de lluvia, de fuego y azufre. De esa manera Dios castigó a Sodoma y a Gomorra, pero de la forma como Dios castiga a Canaán es por medio de Josué con las guerras. Dios le manda guerras, ese es el juicio de Dios para Canaán, guerras, guerras, guerras para que los saquen o los eliminen. No que los saquen, sino que los eliminen de esa tierra. Este es un funcionamiento como, con todo el respeto y reverencia, el cáncer. El cáncer, ¿no es cierto?, se trabaja y se lucha por eliminar toda célula, ¿no es cierto?, maligna. Toda célula maligna, ¿no es cierto?, que puede seguir avanzando o afectando a otras células, y la enfermedad no se va, no se quita, no se elimina hasta que, por decir así, la última célula, ¿no es cierto?, cancerígena muere. Entonces es así como funciona, ¿no es cierto?, lo que sucedió en Canaán. Dios se aseguró y quería asegurarse de que hasta la última persona, ¿no es cierto?, que vivía allí muriese, porque si esa persona se dejase viva, desde esa persona se iba otra vez a crecer y a expandir el pecado. Vayamos al versículo 4 del capítulo 11. Estamos en guerra. Y en el versículo 4 dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está en la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. 5. Todos estos reyes se unieron y vinieron a acampar unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. 6. Pero Jehová dijo a Josué, tranquilo, no tengas miedo de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré todos estos reyes muertos delante de Israel, y desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas del Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrefotmaín, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Todos estos reyes se reunieron y vinieron en contra de Israel. No fue uno, no fue dos, no fue tres, sino que fueron 31. 31 reyes se unieron para venir a pelear contra Israel, y esto lo vamos a ver más adelante. 31 reyes. Todos los reyes salieron en contra, ¿no es cierto?, de Israel. Ellos se unieron para pelear. No se sentían capaces de pelear solos, ¿no es cierto?, en contra de un ejército que ya tenía fama de venir arrasando y conquistando desde antes de cruzar el Jordán. Dios ya les había prometido que les iba a entregar a sus enemigos. Y bueno, Josué, ¿no es cierto?, cumplió su parte de estar preparado. Según lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en el versículo 6, dice de que Dios le dijo a Josué, no tengas temor, no tengas miedo, porque mañana yo entregaré a todas estas personas muertos delante de Israel. Bueno, lo primero que tenemos que entender aquí es que la guerra no es tuya ni mía, es de Dios. Y eso es lo que dice nuestra primera pregunta de aplicación ahí en sus hojas, por favor. Dice, ¿cuándo te rendirás y dejarás que Dios pelee por ti? Es cierto, tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que estar preparado, pero según el versículo 6, Dios le dijo a Josué, no tengas temor, porque yo los entregaré. Como se lo dijo al inicio, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Dios ya hasta este punto había dicho de muchas maneras de que Él es el que pelea por el pueblo, Él es el que pelea, Él es el que hace, y no es la guerra de Israel, sino que es la guerra de Dios. Y así funciona hoy en día en nuestro diario vivir, de que el requisito para que Dios pelee por nosotros es el requisito, ¿no es cierto?, de estar preparado, es el requisito, ¿no es cierto?, de la fe, es el requisito de estar consagrado, es el requisito de estar santificado delante de Dios. Y cuando Dios ve que esos elementos están en la vida, entonces Dios da la victoria, entonces Dios pelea por nosotros.
Vayamos al capítulo 12, en el versículo 1 del siguiente capítulo. El texto dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde donde nace el sol hasta el arroyo de Arnón, hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Ahora, si ustedes ven el final, ¿no es cierto?, del capítulo 12, que es el versículo 24, y quiero que lo leamos. Allí, ¿no es cierto?, está toda la lista de los reyes que se eliminaron. El rey de Tirsa, este es el último versículo, el 24 del capítulo 12. El rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. 31 reyes. Yo quiero mencionar la importancia de estar en guerra, la importancia, ¿no es cierto?, de lo que significa la guerra, que Israel estaba en guerra. Cuando Dios llamó a Josué, Josué tenía aproximadamente 80 años, cuando fue el sucesor de Moisés. Y cuando Josué muere, aproximadamente, ¿no es cierto?, muere con 110, 112 años. Entonces, todos estos periodos de guerra duraron 30 años. 30 años de guerra. Sí, nosotros vemos, ¿no es cierto?, en los capítulos que el texto avanza, pero fueron 30 años de guerra. 30 años de guerra. Mencionar la importancia de la atmósfera de guerra. Es que tú, hoy, 27 de agosto del 2023, estás en guerra. No estás en otra postura que en guerra. Y no fue el último tiempo, el último periodo en el que Israel estuvo en guerra, sino que avanza, ¿no es cierto?, el tiempo, y llegó el tiempo de los jueces y vinieron guerras, llegó el tiempo de los reyes y hubieron guerras, llegó el tiempo y guerra. Si ustedes analizan, casi que desde que Dios llama a Abraham, ¿no es cierto?, hasta que Cristo viene, todo es guerra. Israel siempre estuvo con guerras, en guerras. Y eso nos habla y nos dice que hoy, ¿no es cierto?, nuestra vida cristiana, que es la iglesia, ¿no es cierto?, que es la que ha sido Dios ha usado para reemplazar, ¿no es cierto?, a su pueblo Israel como nación y pueblo, está en guerra. Y por eso el título de nuestro mensaje es una guerra santa. Vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a investigar un poco por allá y después vamos a volver a Josué. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 6, donde tenemos un gran principio, ¿no es cierto?, de armamento de guerra. Efesios 6, versículo 10 en adelante. Pero antes de esto, quiero decir que según el versículo, en el capítulo 12, ¿no es cierto?, el último versículo del capítulo 12, nosotros vemos que fueron 31 reyes los que Dios derrotó o entregó. Y esos reyes representan los gigantes que Israel tenía que vencer. Y hoy en día también los gigantes que hay en tu vida, los gigantes que te rodean a ti, son como estos reyes que venían y salieron al acecho de Israel, pero Dios los entregó. Y vayamos a la segunda pregunta de aplicación antes de entrar a Efesios. Dice: los reyes derrotados representan los gigantes en tu vida. Si Dios los entregó a su pueblo, entonces Dios derribará los gigantes que rodean tu vida. Y esto es una promesa. La canción que cantábamos decía eso, que cantar una nueva aleluya o una aleluya delante de nuestros enemigos, delante de nuestras luchas, delante de nuestros problemas. Todos acá tenemos gigantes, todos acá tenemos desafíos. Y esos reyes que fueron entregados, que juntitos se prepararon para venir, ¿no es cierto?, a pelear contra Israel, esos reyes fueron derrotados. Y así a lo mejor hoy en día, ¿no es cierto?, en el diario vivir tú tienes un montón de gigantes acumulados que están allí, ¿no es cierto?, y o estás rodeado y acechado, pero Dios te puede dar la victoria. Dios lo puede entregar, Dios los puede entregar, Dios puede limpiar el camino para que tú pases, pero Dios demanda algo, y de eso vamos a hablar
más adelante. Entonces, ¿tú crees esta promesa? Tú puedes escribir sí, no, se me es difícil, no lo entiendo, siempre me han dicho esto, pero me lo vuelven a decir, no lo comprendo, sí, no, más o menos. ¿Tú crees esta promesa? ¿Crees que Dios puede entregar estos desafíos, que tú puedes pasar por encima de ellos, así como Dios entregó a estos reyes a Israel? Si tu respuesta es sí, pone sí, si tu respuesta es no, quieres escribir, pues escribe más atrás. Pero en Efesios, vayamos a Efesios, el apóstol Pablo nos habla de una armadura para poder ir a la guerra. Efesios concluye con una concisa comparación. Pablo fue inspirado por la imagen del soldado romano que, vestido con su armadura, patrullaba el lugar en el que él estaba preso. Pablo veía la vida cristiana como una especie de combate y quería que sus lectores se preparasen para combatir con un enemigo peligroso, Satanás, el diablo y su reino. Y la única arma ofensiva de toda esta armadura es la espada del Espíritu, y todo lo demás es para la defensa. Todo lo que la armadura de Dios va a hablar es para defenderse, y solo un elemento, solo un arma es para atacar. Pablo estaba preso y de repente allí, analizando, viendo al horizonte, me lo puedo imaginar, viendo la armadura de los soldados que cuidaban sus prisiones, y dice, estos tipos andan bien armados, estos tipos andan bien protegidos. ¿Por qué nosotros los cristianos, por qué nosotros los creyentes no podemos andar así? ¿Por qué nosotros no podemos? Y empieza, ¿no es cierto?, a hablar del casco, del escudo, de la espada, del cinturón. Y de eso quiero hablar. Porque estamos en un periodo de guerra, porque estamos peleando. Para poder conquistar, Dios te va a decir que pelees o Dios te va a decir que esperes. Eso depende de tu contexto, de lo que estás viviendo. O esperas y Dios te dice, déjame que yo lo haga, o Dios te dice, ahora, sale, dale, vamos con todo. Pero eso depende de lo que Dios te está diciendo. Eso depende de cómo tú, ¿no es cierto?, está tu contexto. En el 6:10 en adelante, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra el prójimo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que estaba pasando también en Josué. Sí, es cierto, la guerra era contra reyes, contra personas, contra ciudades, pero más allá de eso, atrás de todo el escenario estaba la maldad, estaba el pecado, estaba la parte espiritual, y eso es el motivo por el cual Dios dijo, maten, eliminen, saquen, quiten, porque con uno que me dejen vivo, de allí se va a ramificar el problema. Bueno, versículo 14 dice, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En el versículo 14 vemos dos elementos. El primero es ceñirse los lomos con la verdad. Eso es lo primero. Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 1 de que estaba maravillado de que tan pronto los Gálatas se habían apartado de la verdad. Y Pablo dice, no es que haya otra verdad, es que solo hay una. Pero estoy maravillado que ustedes se han apartado de esta verdad. Y si un ángel viene y les predica otra verdad, anatema sea, es decir, maldecido, es decir, maldito sea. Sea ángel, sea quien sea, si viene y les predica otra verdad, dice Pablo, que sea maldecido por Dios. Pero es que no significa que haya otra verdad. Verdad solo hay una. Y Pablo dice, si ustedes quieren permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, según lo que dice Gálatas 5:1, Gálatas 5:13, ustedes deben de permanecer en la verdad. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí otra vez en el versículo 14, ceñirse los lomos con la verdad. Es que a veces no tienes que salir corriendo como loco con una espada
dando golpes al aire, solo tienes que ceñirte tu mundo interior con la verdad. Esa es la única forma que tú vas a poder vivir en libertad. Esa es la única forma que tú vas a poder vivir bien en tu matrimonio. Esa es la única forma en que tú vas a poder estar estable en tu relación con el Señor. Esa es la única forma que tú vas a poder permanecer en tu trabajo y en todas las áreas de la vida y en todas las áreas de la sociedad, es permaneciendo en la verdad. Si tú te bajas y si tú te sales de los metros cuadrados de la verdad, si tú te sales de la ecuación de la verdad, te come el gusano. Esa es la verdad. Esa es la realidad. El gusano te empieza a comer, porque no estás en la verdad. Ahora, quédate en la verdad y vas a ver de que nadie te va a mover. Así que uno de los primeros requisitos para la guerra espiritual es permanecer en la verdad. La verdad del consejo de la palabra, la verdad que es Cristo y sus enseñanzas, la verdad que es el poder del Evangelio, la verdad que promueve el Espíritu Santo, la verdad de una vida de oración, la verdad que refleja tu testimonio, la verdad, ¿no es cierto?, de una buenos relacionamientos, gente que te acerca al Señor. Esa es la verdad y no hay otra. Ahora, si tú te sales de esa verdad, ves las consecuencias. ¿Quieres ser libre? Permanece en la verdad. ¿Quieres sanidad? Permanece en la verdad. ¿Quieres libertad? Permanece en la verdad. ¿Quieres ser prosperado? Permanece en la verdad. ¿Quieres crecer? Permanece en la verdad. Ese es el primer requisito. Permanece en la verdad. Ese es el primer requisito de la coraza. El segundo requisito que vemos en el versículo 14 es vestidos con la coraza de justicia. Vestidos de justicia, llevar una vida justa, llevar una vida de justicia. Y solo se vive una vida de justicia con las ropas de Cristo. Tú necesitas las ropas de Cristo, necesitas estar revestido de Cristo, necesitas la mente de Cristo, necesitas los ojos de Cristo. Si tú quieres vivir y ser una persona justa, y no hablo de justicia como los abogados o en la corte de que... No hablo de esa justicia. Vivir en justicia es vivir en el temor de Dios, vivir en justicia es vivir bajo los mandamientos de Dios, vivir en justicia es vivir bajo los parámetros de Dios. Eso es vivir una vida justa. Ese es el segundo requisito de la armadura, vivir una vida de justicia, como dice el versículo, que el justo por la fe vivirá. Estamos describiendo la armadura que tú tienes que tener para ir a la guerra. La armadura que tú tienes que ponerte para ir a la guerra, porque Josué está en guerra. Josué durante 30 años peleó. Unas victorias Dios se las dio, otras victorias ellos tuvieron que ir y matar, y así iban. Pero una cosa sí tú tienes que saber, que para ir a la guerra tú tienes que estar preparado. Como dice el dicho, soldado avisado no muere en la guerra. Y se te está avisando. Tú no sabes el desafío que vas a tener esta semana. No sabes el tremendo pleito que a lo mejor va a venir en tu matrimonio. No sabes. Tú no sabes qué tiene el mañana para ti. No sabes si te van a despedir de tu trabajo. No tienes idea, no sabes. Yo tampoco sé, nadie sabe. Mas debemos de estar preparados para lo que viene. Debemos de estar preparados para lo que vamos a enfrentar. No sabes, nadie sabe lo que va a venir mañana. Confiamos en el Señor que sea un precioso día, pero eso nadie lo sabe. Por eso debemos de vivir una vida de justicia. Versículo 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, lo más grande y lo más fuerte que existe en este mundo no es Estados Unidos ni China, no es la guerra entre Mac y Windows, no es el petróleo, no es la droga, no es ni siquiera el pecado. Lo más fuerte y poderoso que existe o que está todavía en la tierra es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el hecho de que aquí en la tierra está el reino de Dios. Viéndolo desde una perspectiva bíblica, porque es algunas posturas de algunos cristianos modernistas, progresistas, que no hacen nada más que no vivir bajo la verdad y vivir bajo emociones, dicen que el reino de Dios no está aquí. Y yo me pregunto, si no está aquí, ¿dónde está?
No es que está cuando tú te mueres y recién lo ves. ¡Qué locura! El reino de Dios está aquí porque el Espíritu Santo está aquí, porque su iglesia está aquí, porque Cristo por medio del Espíritu Santo está en nosotros, entonces su reino está aquí. Y durante el tiempo que el reino todavía esté aquí en la tierra, nosotros debemos de ponernos los zapatos de ese evangelio que tenemos que proclamar. Pablo lo que está diciendo en el versículo 5 con ponernos el calzado es: vivan una vida de proclamación. Proclama, no necesariamente predicando, enseñando, pero proclama la verdad con tus gestos, acciones, manera de caminar, donde estés, donde vayas. ¿Proclamas tú la verdad? ¿La proclaman ustedes o se esconden? No, me da miedo, no, a mí me da vergüenza que yo soy cristiano, que yo soy cristiana. ¿Proclamas la verdad? ¿Te pones los zapatos de la proclamación, las ropas de la proclamación, la mentalidad de la proclamación? Que solo con el simple hecho de que te comas algo y botes el papel en el suelo, ya habla de ser un buen ciudadano o un mal ciudadano, empezando siendo un ciudadano del reino. ¿Cómo se comporta un ciudadano en el reino? ¿Cómo se comporta un ciudadano del reino en la sociedad? Porque la iglesia es una comunidad, es una sociedad adentro de una sociedad. Es una sociedad que vive en una sociedad que se llama mundo. Pongámonos las ropas, pongámonos el calzado de la proclamación. Proclamar, proclamar, proclamar. Versículo 16. Sobre todo, dice Pablo, tomad el escudo de la fe. Amigos, en estos días, creo yo que lo único que nos hace permanecer es el vivir por fe, porque todo es por fe. Tu relación con Dios es por fe. De hecho, hasta tu matrimonio es por fe. Congregarse es por fe. El llamado que Dios nos da es por fe. Todo lo que nosotros hacemos adentro del cuerpo de Cristo es por fe. Bendecir a otros, ofrendar, congregarse, adorar, orar, en el matrimonio, con los hijos, en el hogar, todo es por fe. Y aquí Pablo está diciendo de que lo que nos va a defender de los días malos y de las tormentas de la vida es nuestra fe, porque todo es por fe. Esta iglesia se plantó por fe, la misión existe por fe, las escuelas son por fe, las cruzadas van por fe, la provisión es por fe. Para pagar el arriendo, la cuota, el dividendo, todo es por fe. Tienes que estar defendido con la fe, acorazado con la fe. Dios, familia, trabajo, iglesia, ministerio, todo es por fe. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el único elemento que es para atacar, la espada. El resto es para defenderse. Casco, escudo, zapatos, cinturón, para defenderse. Es decir, tú tienes que estar más armado para defenderte, para permanecer, que para atacar. Porque como dice la Escritura en Josué, Josué, yo voy a pelear, yo te lo voy a entregar. Tenemos que estar más armados para defendernos y permanecer que para salir como locos a atacar. Tomar el yelmo de la salvación, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es considerada como una espada de doble filo, como dice Hebreos, que corta para arriba, para abajo, para adentro. La Biblia es una espada y está llena del Espíritu Santo, que es el consejo de Dios para nosotros. Y esta espada corta el corazón de piedra, corta las adicciones, el pecado, la maldad, la depresión. Esta espada corta. Esta espada, que es la palabra de Dios, corta. Pero el problema es que la Biblia es el libro más
vendido en el mundo y el libro menos leído en el mundo. Usted vaya a todas las estadísticas que quiera de todos los libros. Bestseller de esto, bestseller de cocina, bestseller de libros que hablan de la medicina, de la arquitectura, de la ingeniería, que hablan acerca de la filosofía, que hablan... Ni los libros de Shakespeare, ni los libros de Julio Verne, ni los libros de Plutón, Arquímedes, Aristóteles. Ninguno de esos libros se ha vendido tanto como la Biblia. Es el libro que más se vende. Algunos lo regalan. De hecho, allá en la puerta atrás tenemos Biblia, si alguien necesita Biblia. De hecho, se me olvidó mencionar eso al principio. No tienen que pagar, es un regalo, están allí para que usted la pueda tomar. Si la necesita, tómela, es suya, léala, analícela, venga a los estudios bíblicos, va a aprender mucho. Pero la Biblia es el panal de miel donde están los nutrientes y Pablo lo compara con una espada. Versículo 18, esto de la armadura termina con una vida de oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Orando en todo tiempo, una vida de oración, una vida de oración, una vida de oración. Pues que cuando tú no tienes ganas de orar, es cuando más debes de orar. Cuando tú no tienes ganas de orar es cuando más deberías de orar. Y mi oración es que el Espíritu Santo ponga una preocupación en ti por el tipo de vida de oración que estás llevando. Que si no oras mueres porque estás en guerra. Que si yo no oro me muero. Que si yo no oro espiritualmente me empiezo a debilitar y debilitar. Hasta que al final todo es un problema. Todo es una carga, ando cansado por todo, estresado por todo. Pierdes el amor por las personas, pierdes el amor por ti mismo, pierdes el amor por tu familia, pierdes el amor por la iglesia. Cuando no oras, no tienes amor, no tienes nada, andas seco. No quieres nada con nadie, andas estresado, andas súper flexible a las tentaciones, andas súper rápido para hablar, para responder, para argumentar, para pelear. El fariseo interno te sale a flote, el abogado interno te sale a flote, no estás atento a las sugerencias, a los consejos, porque andas carnal. Y ese es el efecto de una vida de falta de oración. Andas aguado, sin ganas, sin motivación. Creo que los mejores tiempos de adoración o de oración que yo he tenido han sido cara a cara con la Biblia o haciendo ejercicio. Pero ese es el resultado de la falta de una vida de oración. Arrepentido porque supuestamente vives mal, te casaste mal, escogí mal. Ay, qué bonito cómo vive aquel, cómo vive aquella, qué bonita ese auto, qué bonito la casa, y codiciando y deseando y nada. Un desastre. La falta de una vida. Y así estamos en la guerra. Que el trabajo es guerra, hombre. Que el matrimonio es guerra. Que la crianza de los hijos es guerra. Que las finanzas también es guerra. Que el congregarse es guerra. Es que todo es guerra, amigo. Todo es una guerra. Volvamos a Josué. Volvamos a Josué. Pero no Josué 11, sino Josué 7. Que es esta parte con el pecado de Acán. Dios fue claro y específico y explícito en decir en el versículo 12 y 13, Josué 7, 12 y 13, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Por esto, ¿por qué? Sigamos leyendo, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros,
si no destruiréis el anatema de en medio de ustedes. Levántate, Josué, santifica al pueblo y di, santificaos, porque mañana Jehová, el Dios de Israel, hará maravillas. ¿Por qué? Porque estamos santificados y Dios no hará maravillas mientras el pecado nos salga del pueblo. No me voy a aburrir de hablar del pecado. No me voy a cansar de que desde que empezamos a estudiar Josué, Dios le ha venido dando como bombo, como caja al pecado. Yo no estoy hablando aquí de nadie en específico, yo no estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando lo que las Escrituras nos están enseñando, lo que Dios le está diciendo a su pueblo, que si tú no quieres entrar y ver la gloria de Dios, si tú no quieres eso, no lo hagas, no dejes el pecado, vive, dale, no hay problema. Pero si quieres, entonces deja esto. El pueblo se frenó, porque uno guardó, uno robó. La conclusión de este mensaje es de que te vas a morir en la guerra. La conclusión de este mensaje es de que no vas a ir a ninguna parte y vas a perder la guerra por no estar consagrado. Es una guerra santa, por eso así se llama este mensaje. Solo así vas a conquistar, solo así vas a ver las promesas espirituales de Dios para tu vida. Consagrado, santificado, apartado, separado, Shekinah, santidad a Jehová. Todos los términos hebreos, griegos, arameos, inglés, español, con respecto a santificación. Eso es lo que Dios quiere. Santidad en la casa, fuera de la casa, en el trabajo, fuera del trabajo, en la vida, en todas partes. Consagración. Conságrate, por el amor a Dios, conságrate. Conságrate. Estás en una guerra. Miedo, temor te debería de dar esto, no temor del Señor. Tercera pregunta de aplicación. ¿Cuál es el tipo de armadura con el que tú estás peleando tu diario vivir? ¿Es una armadura rota, agrietada, mal puesta? Algunos dicen, esta armadura me estorba, mejor me la quito. Dios mío. Cuarto punto. Para conquistar, debes estar consagrado y alineado con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo estás delante de Dios hoy? No ayer, no mañana, hoy. Hoy. ¿Quieres crecer? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres conquistar? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Conságrate. Ponte la armadura de Dios. Santifícate. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Alíñate con Dios. Alíñate en tu matrimonio, con tu cónyuge, con tus hijos. Una vida de oración. Y entonces Dios te va a decir, ok, ahora estamos bien, quédate aquí tranquilito, el trabajo es mío. Señor, gracias por esta palabra, gracias por el capítulo 11 y 12 de Josué. Señor, sacude nuestro espíritu esta mañana, sacúdelo. Disciplínanos. No te pedimos que nos castigues, pero hácenos saber, Señor, nuestra falta. Como dijo David en el Salmo, examíname, oh Dios, y hazme ver dónde está mi falta. Examina, Espíritu Santo, las vidas, los corazones de los aquí presentes. Olvidémonos de esas fábulas, de esas leyendas, de esos cuentos, de que vamos a llegar al otro lado si no estamos consagrados. ¿Qué estás haciendo? Soñando con cosas y cosas. Conságrate primero, hombre.
Conságrate, santifícate, alíñate con Dios. Tenemos 2 meses de estar estudiando este libro, y si durante los próximos meses que vamos a seguir hablando de lo mismo, pues vamos a hablar de lo mismo. Porque esta es la temporada para hablar de la consagración. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice, Señor, a tu pueblo. Queremos llevar una vida, Señor, simple, una vida modesta, donde queremos estudiar tu palabra, estudiar una vida en que nos podamos amar los unos a otros. No vamos a invitar a nadie que pase aquí al frente, pero Señor, tú conoces los corazones. Dios te llama, Dios te llama, Dios te llama a que vivas en la luz, y de ahí vendrá la victoria en la conquista. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga. Seguimos con nuestro programa de servicio. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.